Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. La fiesta de hoy nos recuerda que Jesús, como todos los niños, tuvo necesidad de una familia. Su camino de crecimiento humano y de madurez espiritual lo realizó en el seno de una familia y en el ambiente social y religioso de su pueblo. La familia de Jesús fue una familia como tantas otras en Nazaret. En esa familia no hubo cosas extraordinarias ni milagros sorprendentes. Como todas las familias, tuvieron problemas y tristezas, gozos y esperanzas. María era una joven creyente que gustosamente dialogaba con Dios, lo escuchaba con el corazón y con gran alegría hacía siempre su voluntad. Aunque no siempre lograba comprender todo, siempre conservaba amorosamente sus palabras y recuerdos en el corazón. Acompañó a su Hijo Jesús con humildad, muchas veces oculta entre la gente, y al pie de la cruz compartió su dolor con fortaleza y esperanza en Dios. José era un joven justo, cumplidor de la ley del Señor, aunque para él la compasión era más importante que el mandamiento. Enamorado de su esposa, la cuidó y amó con gran respeto y delicadeza. Amó a Jesús y cuidó de él como padre tierno y responsable. El joven José no era de muchas palabras. De él no conocemos una sola palabra en el Evangelio. No hablaba mucho, pero hacía lo que debía hacer. Estaba siempre dispuesto, sin dudar, con prontitud, a cumplir la voluntad de Dios. No hablaba, pero hacía. Un buen ejemplo. En su pequeño taller de carpintería en Nazaret, educó a Jesús en el valor y la dignidad del trabajo, según la ley del Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda un episodio de la familia de Jesús, cuando Jesús era todavía muy pequeñito. Su familia era una familia profundamente religiosa. Y apenas a los 40 días de nacido el niño, nos dice el Evangelio de hoy, María y José, que eran muy religiosos, obedientes a lo que prescribía la ley de Moisés, lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquel niño que había nacido por obra del Espíritu Santo era realmente hijo de María, que lo había engendrado en su seno, y era hijo de José, que lo había adoptado y le había dado nombre y apellido. Como judíos piadosos, pues María y José llevan al recién nacido al templo. Quizás sin comprender del todo lo que estaban haciendo, al introducir a Jesús en el templo, como hacían tantos judíos con sus niños primogénitos, porque estaba mandado en la ley de Moisés, que el niño primogénito era presentado como una ofrenda al Señor. María y José, al llevar a Jesús al templo, quizás sin darse cuenta, estaban dando inicio a la renovación del antiguo templo, del viejo templo de Jerusalén. Con aquel pequeño gesto, sin darse cuenta, anunciaban que los templos ya no tenían valor, que no son los templos los que nos introducen en la comunión con Dios, sino aquel que entraba por primera vez en el templo, Jesús.
porque Él es la verdadera morada de Dios con los hombres. Él es el verdadero templo en el cual Dios y los seres humanos se encuentran y se encontrarán para siempre. No es venir al templo de modo automático el que nos introduce en la comunión con Dios, sino nuestra adhesión de fe, nuestra comunión de amor con Jesús. Él es el templo verdadero. María y José, a la luz de este evangelio, muestran que se preocuparon desde el inicio por introducir al niño Jesús en la vivencia de la fe de su pueblo. Esta era una práctica piadosa en Israel y ellos la cumplen. Más tarde educarán a Jesús en la ley del Señor. Otra gran lección de este día. En nuestra sociedad dominada por el relativismo ético, da lo mismo hacer una cosa que otra. Ya no se diferencia entre lo bueno y lo malo. Da lo mismo. ¿Y qué malo tiene? ¿Y a quién le hago daño? No. Hay una escala de valores éticos que dignifican a la persona. Y en nuestra sociedad se está perdiendo esto. Y entonces, hoy se hace aún más necesario que la familia sea un ambiente propicio que ayude a crecer en la fe. Los chicos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las nuevas generaciones deben ser educadas, introducidas en los valores del Evangelio. Pero no solo a través del catecismo para que hagan la primera comunión, no solo a través del catecismo para que se confirmen, sino a través del testimonio de vida de los padres. Es misión de los padres de familia, la primera, como creyentes, entusiasmar a sus hijos. Y uso el verbo entusiasmar, porque no se trata de enseñar, sino de contagiar lo que uno lleva en el corazón. Entusiasmar a sus hijos para que conozcan personalmente a Jesús, para que se familiaricen con la oración y para que sigan los pasos del Señor con alegría y confianza y lo hagan dentro de esa otra gran familia que es la iglesia, la gran familia de Dios. El día que José y María llevan al niño al templo, dice el Evangelio, que un hombre justo y piadoso, que no dice que fuera anciano, aunque las figuritas de los libros de religión lo presentan viejito a Simeón, no dice que fuera anciano. Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, tomó al niño en sus brazos y le dijo a María: mira, este niño será causa de contradicción, de conflictos. Su presencia provocará enfrentamiento en la sociedad. Y de hecho así fue. Y a ti, le dijo a su madre, una espada te atravesará el alma. La familia de Nazaret no solo tuvo que afrontar problemas domésticos como todas las familias del pueblo, sino que desde el principio se vio introducida en un misterio de iniquidad, porque su hijo sería un signo de contradicción en medio de un mundo de mentiras, de injusticia y de violencia. Y todo culminaría en la cruz, allí cuando la espada atraviesa el corazón de su madre, María. Pero desde niño, desde muy pequeñito, Jesús fue causa de sufrimiento en aquella familia. Todos conocemos la historia de Herodes, que mandó a matar a todos los niños de Belén. La arrogancia de un gobernante cruel y sanguinario. Y Jesús, María y José se vieron forzados al exilio. Tuvieron que irse a Egipto, a una tierra extranjera,
con todas las dificultades que eso comporta. Allí tuvieron necesidad de comer, de encontrar una casa, de tener trabajo. Pareciera que la historia se repite. Porque lo que fue una pequeña tragedia en aquella humilde familia, hoy es un problema mundial. El problema de la migración. Y el problema de la migración a causa de situaciones de pobreza, de conflictos sociales y de gobernantes autoritarios y crueles. Y sigue el problema. Y no solamente provoca el exilio, pienso en este momento con dolor, en las familias que a causa de tiranos crueles viven con dolor la ausencia de algunos de sus familiares, o presos, o exiliados, o fallecidos. En el drama de las familias que se han tenido que separar, porque una parte de la familia ha tenido que irse fuera para sobrevivir. Ya la familia de Nazaret vivió el drama del exilio. La familia de Jesús fue una familia como muchas de las familias de nuestros países, que padecen la represión de los tiranos de turno o pasan grandes necesidades económicas. Muchas veces nuestras familias, como la de Jesús, también se ven obligadas a emigrar, arriesgando sus vidas para poder sobrevivir y trabajar duramente para salir adelante. Esto lo quiso asumir el mismo Dios en la carne del pequeño que había nacido en Belén. La familia de Nazaret, por lo tanto, con su ternura y su intercesión, acompañan a nuestra sufrida familia que en el exilio padecen el dolor de estar lejos de su tierra, el cansancio de trabajar con dureza y la angustia de tener un futuro incierto. Todo esto lo vivió el Señor en su familia. El corazón materno de María y el corazón atento de José conservaron siempre la confianza en que Dios no los abandonaría. Que por su intercesión, por la intercesión de la familia de Nazaret, esta misma certeza de María y José se arraigue en el corazón de nuestra familia, emigrantes, que viven lejos de su patria, en medio de tantas dificultades. Al final, el Evangelio de hoy nos introduce en otro aspecto de la familia de Nazaret, en la vida silenciosa y discreta de la familia de Jesús en el pueblito desconocido de Nazaret. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y qué hizo Jesús de niño? ¿Y cómo fue su adolescencia? No sabemos casi nada. El Evangelio nos dice pocas frases, las únicas que necesitamos para nuestra fe. Después de haber cumplido todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret, que era casi una aldea perdida en el norte de Galilea. Dejan el grandioso templo de Jerusalén y se van al pueblito de Nazaret. Y allí llevan una vida ordinaria, como la de otras familias de aquel pequeño pueblo. A Dios no le gustan la grandeza, le gusta lo pequeño y lo ordinario, los caminos que están lejos del poder, ahí donde la gente sufre y vive, ahí donde llevamos adelante la vida de todos los días. Ese es lugar de Dios, ese es templo para encontrar al Señor. En Nazaret, junto a María y José, dice el Evangelio de hoy, el niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. En la calidez de su hogar, María y José colmaban a Jesús de amor y de cuidado. Le ayudan a crecer como persona y a madurar como creyente. Le enseñaron a amar y a rezar, que son dos cosas importantes que hay que aprender en familia.
Porque quien reza, conoce, ama a Dios y sabe y hace su voluntad. Y quien ama, respeta, ayuda y sirve a los demás. Le enseñaron a amar y a rezar. ¡Qué misterio! Dios se deja enseñar y se deja educar. Hasta allí es la humildad del amor de Dios. Y ahí crece al amparo de María y José, que lo cuidan y lo educan. Por intercesión de Jesús, María y José, pidamos hoy a Dios que bendiga nuestras familias, para que sean siempre imagen de la familia de Nazaret, espacios de ternura, no de rabia, de ternura, y de reconciliación, no de venganza y de pleito. Familias llenas de ternura y de reconciliación, de respeto y de humanidad. Pidamos que sean nuestras familias también escuelas. ¿Escuelas de qué? De libertad y de responsabilidad, en donde los jóvenes se contagien y se entusiasmen por los grandes valores humanos que hoy tanta falta hacen: la verdad, la compasión, el respeto al distinto, la justicia, el bien. Las familias enseñan esto, y lo que no se aprende en familia difícilmente se aprende más tarde. Que con la gracia de Dios nuestras familias sean sobre todo escuelas de fe, en donde se aprenda a rezar y a amar. A rezar, a confiar en la infinita bondad de Dios, a seguir a Jesús con entusiasmo. Pero que en la familia también se enseñe a amar, es decir, a soñar, a luchar y a comprometerse en la construcción de un mundo más digno, más justo y más amable para todos. Amén.